Bienvenidos a nuestro primer podcast, al que le llamamos Importancia de conocer la distribución geográfica y conducta de los anófeles. Tenemos dos invitados, la doctora Yasmín y el doctor Cuauhtémoc. Hablaremos de un tema crucial para la salud pública, que es conocer la distribución geográfica y conducta de los mosquitos del género Anopheles. Estos juegan un papel fundamentalmente importante en la transmisión del paludismo, una enfermedad que aún afecta a millones de personas en el mundo. ¿Por qué es tan importante estudiar su comportamiento y distribución? Quédate con nosotros para descubrirlo. La doctora Yasmín Rubio Paliz es licenciada en Biología por la Universidad Central de Venezuela. Realizó la maestría en Parasitología Médica y el doctorado en Entomología Médica en la Universidad de Londres. Tiene más de 30 años de investigación y docencia en entomología de salud pública en el Instituto de los Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón, en Maracay, Venezuela. Jefe de la División de Investigaciones del 93 al 2000. Profesor titular de la Universidad de Carabobo. Asesora en proyectos y trabajos de investigación de estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de Salud. Actualmente adscrita como profesora jubilada activa al Instituto de Investigaciones Biomédicas Dr. Francisco Triana, Universidad de Carabobo, Maracay. Desde 2020 es consultor independiente en el manejo integrado de vectores. Colabora con el CDC en la iniciativa Center for Global Health. Colabora como asesora de proyectos de investigación de estudiantes del Departamento de Estadística de la University of Illinois. También es miembro del comité de expertos de la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos. Es asesor invitado en diversas universidades. También ha sido miembro del comité de expertos de la OPS. Ha publicado más de 91 artículos. El doctor Cuauhtémoc Villarreal Treviño es investigador del CRISI-NCP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en nivel 1. Es investigador en Ciencias Médicas por los Institutos Nacionales de Salud. Es ingeniero agrónomo parasitólogo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó la maestría en Ciencias en Sanidad Vegetal, igual por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y el doctorado en Entomología Médica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene más de 30 artículos publicados. Iniciamos. Buenos días. La primera pregunta: ¿cuántas especies estimadas de anofelinos existen? Buenos días y un placer de estar con ustedes compartiendo esta interesante reunión. Hasta la última publicación sobre el número de mosquitos del género Anopheles presente a nivel mundial hay unos 470 especies, de las cuales unas 70 especies son vectoras de los parásitos maláricos. En el neotrópico, de acuerdo a la última publicación de Salud y colaboradores, donde están las claves para identificar los mosquitos neotropicales, los anofelinos, ellos tienen allí unas 86 especies, sin incluir, hablan de 86 especies, básicamente en la región neotropical, pero si uno va a una publicación reciente de este año en Brasil, indican que en Brasil hasta el presente se han descrito o se han encontrado unas 103 especies de anofelinos, de las cuales 27 son vectores confirmados. En Venezuela se han descrito 46 especies de anofelinos, de las cuales 12 son vectores confirmados, o sea, encontrados con esporozoitos en las glándulas salivales, o si es por ELISA con proteínas circunesporozoitos. Y en Colombia, que hay 47 especies, sin embargo, solamente 9 especies han sido especies confirmadas de vectores. Pero el problema creo que está en los complejos de especies que tenemos. Y por eso no sabemos exactamente cuántas especies son realmente vectores de los parásitos maláricos, lo cual es fundamental determinar para a futuro control, que yo diría que el control va a ser fundamental, todos los estudios de comportamiento, de bionomía, pero también
estudios moleculares porque creo que con herramientas moleculares va a ser importante para controlar especies de mosquitos que pican fuera de la vivienda, temprano en la noche cuando la gente está fuera por el calor. Generalmente la gente está fuera de la vivienda como hasta las 9 de la noche. Y criaderos no son como en el sitio de la selva lacandona, donde hay cerca de las viviendas criaderos, como dice la OMS, cercanos, accesibles y de fácil manipulación. Aquí son áreas inmensas de criaderos, lo mismo que toda la cuenca amazónica es igual. O son ríos inmensos o criaderos creados por el hombre, como las minas de oro que dejan los huecos y allí se crían los mosquitos. Entonces el problema de alternativas futuras va a ser enfocarnos mucho más en comportamiento, en los hábitos de los mosquitos, aclarar y tener muy claro cuál es la distribución de las especies, de estos complejos de especies, y caracterizarlos, ver realmente cuáles son vectores y cuáles no. Creo que por allí tenemos que enfocarnos hacia el futuro. Sí, sí. Ya no es simplemente echar DDT en las paredes como se logró en los años 40, 50, por ejemplo en Venezuela, que hubo una gran batalla para eliminar la malaria, fue prácticamente con DDT, pero ya no, ya los mosquitos son más vivos y no reposan en las paredes. Ok, no, pues, Y aparte complementado un poquito, adelante. es la resistencia a herbicidas. O sea, el DDT se volvió resistente, los insectos se volvieron resistentes al DDT. Por más que le aplicaran, evadían el contacto, y había genes de resistencia, incluso muy fuertes que o sea, no es por ahí el camino. No, pues, Sí, pues gracias, doctor, sí. Podemos mostrar cuál es la distribución y cuáles son los principales vectores de malaria en la región de las Américas. Si bien este mapa fue publicado en el año 2012 y algunos de los nombres de las especies han cambiado, la distribución geográfica es la misma. Y vemos que de México, o sea, en la región neotropical, los principales vectores están Anopheles albimanus, sobre todo en las regiones costeras, Anopheles pseudopuntipenis, que va desde Estados Unidos, desde Texas hasta el norte de Argentina, y esa gran mancha roja que se ve ahí, que es el principal vector de malaria en el continente, que es Anopheles darlingi. Es el vector más eficiente de malaria y capaz de transmitir Anopheles falciparum, Anopheles vivax y Anopheles, y Plasmodium malariae. Ahí dentro, en ese mapa también aparecen otras especies que son complejos de especies, como el complejo albitarsi, el complejo Núñez Tovar y el complejo Baldoy. En la siguiente lámina tenemos allí la distribución de Anopheles darlingi, que ven que van desde el sur de México hasta, digamos que la parte media de Brasil, en toda la cuenca amazónica. Cuauhtémoc, si quieres comentar algo. Sí, Continúo con el comportamiento. Puedo aportar un poquito aquí en Darlingi, en México. Mencionabas que en el sur de México, específicamente lo hemos encontrado, hemos estudiado Darlingi por varios años. Lo hemos encontrado en la selva lacandona abundantemente. Aquí en Chiapas, el estado de Chiapas es muy amplio. Y en la costa de la planicie del Pacífico no hay. Aquí hay mucho albimanus en esta parte del Pacífico, pero en la Darlingi, afortunadamente no lo tenemos, pero bueno, desafortunadamente lo tenemos en la selva, y también se han encontrado estos reportes de Darlingi en el estado de Chetumal, en colindancia con Belice.
como mencionabas, es el vector primario, o sea, a nivel Latinoamérica es más peligroso, pero aquí en México lo tenemos poco estudiado porque pues, entrar a la selva es peligroso, entrar a la selva había mucho, es inaccesible los lugares, la inseguridad, entonces no se ha estudiado gran cosa la línea, apenas nosotros aquí en CRIS, de hecho ya describimos, tengo un artículo ahí en el Malaria Journal de la descripción de los hábitats larvarios de la Darling y hay otros estudios de Darling. Entonces esta especie es precisamente en la selva canona y coincide que en el pasado, ya tiene muchos años, más de 10 años que no hay Plasmodium falciparum aquí en México. Y el único lugar era ahí, en este lugar de la selva, la Candona, y es el foco principal que tenemos ahorita en México. Ese es el reto que tenemos nosotros. Adelante, continuamos. Sí, Ok. esta especie realmente su control es bastante complicado y si pones la siguiente lámina, por Sí. favor. Vamos a ver que este es un municipio en Venezuela, en el sur, en el estado Bolívar, que es el estado que produce más malaria en la región, incluso más malaria que en Brasil. Y en este mapa podemos ver cómo dentro de pocos kilómetros varía mucho el comportamiento de Anopheles darlingii. Si ven a la izquierda de la imagen, en esta localidad que se llama Las Majadas, a la orilla del río Orinoco, tiene un comportamiento que realmente tiene actividad principalmente alrededor de medianoche, con lo cual en estas zonas, si te utilizan mosquiteros tratados con insecticida, podría ser una medida efectiva para controlar la malaria en esa zona. Y quiero advertir que si bien Anopheles darlingii entra a las viviendas a alimentarse, sale, no reposa en las paredes. Y la mayoría, digamos que el 70% de las colectas durante toda la noche ocurren fuera de la vivienda. Entonces ya vemos que la complicación de control es bastante grande. Ahora, si vemos la segunda gráfico a la izquierda, tenemos unas barras azules y otras rojas. Las rojas corresponden a Anopheles darlingii y ven que el comportamiento es totalmente diferente. Tiene un pico principalmente al atardecer, entre las 6 y las 7 de la noche, y luego otro pequeño pico al amanecer, entre las 5 y 6 de la mañana. Y la otra especie que está en azul es Anopheles Núñez Tovari sensulato, porque es un complejo y hasta ahora que logramos elucidar que la especie que tenemos realmente del complejo es Anopheles geldi. Como ven en esas localidades, con ese comportamiento de vectores, usar insecticida intradomiciliario y usar mosquiteros impregnados no tendría ningún impacto para reducir la transmisión de malaria. Y finalmente, en la última localidad, que es Nichare, ahí ven 3 gráficos. El primero corresponde a Anopheles darlingii, que ven que tiene un pico de actividad, la barra más oscura, entre 10 de la noche y 2 de la mañana. La segunda especie que tenemos ahí es Anopheles Núñez Tovari, y ven que también tiene 2 picos similar al otro, ¿no? 2 picos al atardecer y al anochecer. Y la otra especie tiene un pico principalmente al atardecer. Entonces vemos que si bien en esta última localidad el uso de mosquiteros podría tener un buen impacto, las otras 2 especies que son confirmados vectores escaparían al control. La siguiente, por favor. Esto es para que tengan una idea, en este foco caliente de malaria en Sudamérica, que es el estado Bolívar, los criaderos principales de Anopheles darlingii y de otras especies que nombré, como Oswaldoi, Núñez Tovari, Brasiliensis, Trianulatum, son principalmente huecos de minas de oro abandonadas.
La que está arriba es Sí. una mina, perdón, ¿Esta está bien? Sí. sí, fíjense, la de arriba es una mina que si bien aún está en explotación, en los bordes hay especies de gramíneas invasoras y allí se consigue Darlingi. La que está abajo, que están las personas buscando mosquitos, es una mina abandonada por 20 años y ven cómo se forma una laguna con una vegetación flotante importante y se consigue cantidad de altas densidades y diversidad de especies. La imagen de la derecha arriba superior es en un río y en el medio se consiguen como unas especies de colchones de vegetación flotante y allí se encuentran las larvas de Darlingi. O sea que hay que tener un bote realmente para capturar las larvas de Darlingi en ese tipo de ambiente. Y la de abajo también son minas abandonadas, más llanas, con abundantes gramíneas, y ahí es importantísimo para Anopheles albitarsi y Anopheles brasiliensis. Entonces tenemos que hay una gran diversidad de hábitats larvales y pensar en aplicar alguna medida de control para las larvas es impensable porque son inmensidad de hábitats altamente dispersos y en zonas selváticas y de muy difícil acceso. Entonces esto nos está señalando que para controlar estas especies efectivamente tenemos que ser mucho más creativos. No sé si tienes algo más que complementar. Doctor Cuauhtémoc. Sí, aquí en México no encontramos Darlingi así, o sea, encontrar un Darlingi es una anécdota que hay que contarlo, o sea, es muy difícil, vaya. Fíjate lo que nos pasó una vez que encontramos Darlingi, la primera vez que encontramos hace como unos 7 años, digo, ya se publicó esto, fuimos a agarrar larvas a la selva y en un arroyo, un canal con algas, agarramos larvas, aparentemente de la liñi y alimamos, digo, por la forma determina más o menos la especie. Las llevamos al hotel, ahí criamos las larvas en esa comisión y seguimos colectando en otros lugares, pero después de casi 4 o 5 días salieron los adultos, porque nosotros los criamos y guardamos los adultos, en lo que estamos trabajando en la selva, y salieron darlingis. Dije, órale, vamos otra vez a agarrar más, porque es la primera vez que encontramos esto. Y lo que pasó fue que llovió y se llevó todo, o sea, estaba el arroyo, pero se llevó todas las larvas y con toda el alga y ya no hubo más. Entonces, eso es importante, tener el lugar específico y el tiempo. ¿Por qué? Porque si llegas antes, no hay agua. Si llegas después de las lluvias muy fuertes, pues ya se lavaron muchos criaderos y los charcos se hacen más amplios. O sea, la laguna, los charcos pequeños se hacen muy grandes y se diluyen las larvas. Entonces, tenemos que llegar en la selva, más o menos le calculo yo como en abril, en esta época precisamente, es muy bueno llegar a agarrar larvas de Darlingi. Y hay otros lugares también, se llama Cibal, que es la parte alta de la selva de la Candona, cerca de Najá y Metzabok, son unas lagunas muy bonitas. Y entonces ahí en una canal encontramos Darlingi, entonces ya los tenemos localizados y eso nos llevó casi como 3, 4 años, fíjese. O sea, ahorita que dice que la abundancia agarra, va y agarra, pues qué bonito, ¿no? Digo, por un lado, de investigación, sí, pero para que vea la comparación de México con Venezuela. Ok, y bueno, continuando, podemos ver también los complejos, o qué opinamos de los complejos de especies, la identificación, la bionomía y el control. Siguiente. Sí. La siguiente, bueno, esto era para mostrar la diversidad de criaderos, donde están estas especies en las zonas mineras, en minas abandonadas con una vista aérea. Se puede ver que Darlingi se consigue principalmente en la interfase de selva, zona deforestada, y las otras especies están en criaderos totalmente expuestos al sol con abundantes gramíneas.
Si quieres, pasas la siguiente. Ujú. Esta es otra especie que es el dolor de cabeza del control de malaria en Venezuela. Esta es una especie Anopheles aquasalis que está en las islas del Caribe, en toda la costa, desde Costa Rica hasta el sur de Brasil. Y es una especie netamente costera. Y es un dolor de cabeza porque ni siquiera en la época de Gabaldón pudo ser erradicado este mosquito con DDT, porque el mosquito sencillamente no entra en las viviendas a picar, que son las barras rojas que están allí, y pica principalmente temprano en la noche, en el peridomicilio. Y realmente las veces que se ha logrado bajar la malaria ha sido con tratamiento masivo, con medicamento a toda la gente, de personas, porque es un mosquito que no responde a rociamientos intradomiciliarios ni a mosquiteros. Y alguna vez intentaron hacer rociamientos espaciales alrededor de la vivienda y bueno, eso ecológicamente fue un desastre, pero realmente es un mosquito difícil de controlar, básicamente por su comportamiento hematofágico. Y en cuanto a los criaderos, esa zona de Venezuela son extensos manglares y esta especie se cría en esos manglares y que está muy cerca de las viviendas de los pueblos. Entonces es realmente impensable tampoco en utilizar insecticidas para rociar de forma aérea los manglares. Además que elimina otros insectos, sobre todo polinizadores. Entonces esto también es para dar a pensar que tenemos que buscar otras medidas de control de vectores. La siguiente, por favor, y ahí sí podemos pasar. Ese es un mapa, es difícil conseguir información actualizada sobre malaria en Venezuela porque realmente no se publican los datos, no son de libre acceso, entonces hay que conseguirlos por los caminos verdes. Y todo lo que está en rojo en esa época eran los municipios con una incidencia parasitaria anual muy alto. Como ven, el estado Bolívar, que es el que está todo en rojo a la derecha del país, no tengo cómo señalizarlo, pero es realmente el foco caliente en América. La siguiente, por favor. Ok, ahora los complejos de especies. Bueno, la situación de identificar especies está bastante complicada en la región neotropical porque gracias a las técnicas moleculares se encontraron que lo que llamábamos albitarsis no era solo albitarsis, sino que es un complejo que tiene hasta ahora 10 especies, de las cuales solo 5 están formalmente descritas. El complejo Núñez Tovari, que hasta ahora se ha determinado que tiene unas 5 especies, Trianulatus 3 especies, Strodei 3 especies, y esto complica considerablemente la situación. La siguiente, por favor. Fíjense, este es el complejo albitarsis en Sudamérica. Como les conté, hay 5 especies descritas formalmente. Anopheles albitarsis sensustricto, que está en el sur de Brasil, Paraguay y norte de Argentina. Tienes Anopheles marayuara, que está principalmente en la cuenca amazónica. Anopheles yancone, que está en el estado de Roraima, limítrofe con Venezuela. Y una especie que se encuentra principalmente en el norte de Sudamérica, que aún no está descrita formalmente, que es Anopheles albitarsis F. La implicación de esto es que no todas las especies del complejo están incriminadas en la transmisión. Se desconocen cuáles son los hábitats larvales de todas estas especies. En algunas están más caracterizadas que otras, pero cuando ocurre simpatría de 2 o más especies, allí no se sabe ya cuál es el criadero que utilizan ni cómo es el comportamiento.
Yo diría que lo que está más estudiada desde el punto de vista de bionomía es Anopheles albitarsis F. Si quieres, vamos a la siguiente lámina. Este trabajo salió publicado en el año 2021 sobre el complejo albitarsis en el norte de Sudamérica, y vemos todos esos punticos verdes y unos morados. Los morados, no morados, son de color rojo. Son Anopheles albitarsis F, donde está confirmado con técnicas de DNA mitocondrial que esas secuencias son de Anopheles albitarsis F, que se encuentra al este de la cordillera oriental de Colombia, Venezuela y la isla de Trinidad. No sabemos si está presente en Guyana o Surinam. Pero hasta ahora tenemos confirmado que la única especie del complejo que existe en Venezuela es Anopheles albitarsis F, y en el occidente de Venezuela, en frontera con Colombia, también hay otro linaje de este complejo que es Anopheles albitarsis I. Este Anopheles albitarsis I solo se encuentra en el estado Zulia de Venezuela, en frontera con Colombia, y parte costera del norte de Colombia y al oeste, de la cordillera central de Colombia. Si pasamos a la siguiente. Ahora estamos en el proceso de describir la especie, que ha sido bastante difícil porque hemos perdido mucho material, pero lo hemos caracterizado biológicamente. Por ejemplo, en estas gráficas son distintas zonas de Venezuela. Donde dice Barinas es la zona de los llanos de Venezuela, Táchira es la zona de los Andes en el piedemonte andino, hacia el occidente de Venezuela, y la del medio es en el estado Bolívar. Como ven, la especie pica tanto dentro como fuera de la vivienda, pero principalmente fuera de la vivienda, que son las barras amarillas. Y el 75% de los mosquitos se colectan antes de la medianoche y fuera en el peridomicilio. Por lo tanto, usar insecticidas en las paredes. Los mosquitos no reposan en las paredes. Los hemos buscado y realmente no reposan en las paredes. Entran, se alimentan y se van. Eso cuando entran. Y usar mosquiteros tampoco tendría un gran impacto para controlar Anopheles albitarsis F, que es una especie altamente invasora y que en muchos sitios de las zonas mineras está desplazando tanto en abundancia como en sitios a Darlingui. Esta especie está desplazando a Darlingui de muchos lugares y también es vector de malaria, de Falciparum y de Vivax. Pues interesante, doctora, esto de tratar de eliminar los mosquitos y dependiendo del tipo y de la forma de cómo pican, de sus hábitos. Entonces, sí es todo un reto para todos nosotros. Doctor. Estoy muy animado, está muy interesante conocer este problema de malaria. No es sencillo, los mosquitos, la genética, el comportamiento, es toda una vida de estudio, ¿no? Y yo quiero compartirles algo de Ciudad de México. Aquí tengo una foto muy bonita en Ajá, la laguna. Al fondo se ve, yo iba atrás con una candón que me llevó un muchacho, un joven, y hay un contraste. Por eso la puse en el contraste que existe en la selva de la Candona entre la belleza natural y los problemas de vectores, de lo que es porque no solamente es malaria, ahí tienen la leishmaniasis muy fuerte también, dudo, ¿no? Chagas, hay uno que se llama Dermatobia hominis, famoso, coloquialmente le llaman colmoyote, es aquella miasis cutánea por Dermatobia hominis, es bien abundante por ahí.
De hecho, ya tuve dos veces que me lleno de combiotes, pero es fácil sacarlo. Yo me lo saqué solo, no es complicado. Porque es un insecto, es una larva, entonces se le pone ahí, lo ahogas y es todo un proceso, pero no es muy complicado. Y aquí tenemos la selva, otras fotos que he tomado por allá. Me gusta la fotografía y te disfruto. Miren nomás. En México tenemos principalmente estos 4 especies de Anopheles: Anopheles pseudopuntipenis, Albimanus, Bestitipenis y Darlingii. Ahí están los nombres. Entonces, el pseudopuntipenis, como mencionaba hace rato, los mapas, lo encontramos casi todo en México, desde el norte de México hasta el sur, toda esta parte, y habita en partes altas, vamos a decir, se dice de 150 metros hacia arriba. Y ya después hay un traslape con alimanos y empieza más a una altitud menor. Se encuentran Anopheles limanus en toda la planicie costera del Pacífico y del Golfo de México. Ahí está la península de Yucatán. Y algo también que encontramos hace varios años en un proyecto de CONACYT es que, por ejemplo, yo llevaba la idea de que pues, está en la literatura, ¿no? Que de 150 metros hacia arriba, pseudopuntipenis, y abajo, albimanus. Eso se cumple en lo que es el Pacífico. Pero en la selva, la Candona, están casi juntos. O sea, haz de cuenta, está la zona sombreada con algas, una lagunita, ahí encontramos pseudo. Y te mueves, ¿qué será? 50 metros a un pasto abierto, soleado, ahí hay albimanus. Entonces, es tan específico lugar, los hábitats larvarios. Entonces, conociéndolos, ya te das cuenta qué especie puedes encontrar. Y luego nos fuimos por Chetumal, otro estado muy bonito de México, casi llegando ¿cómo se llama? En la parte, es que toda la planicie costera de Yucatán tiene baja elevación. Y entonces encontramos un río, estamos a 8 metros sobre el nivel del mar, y ahí en este río estaban conviviendo los dos. Eso fue una sorpresa, dije, porque yo estaba acostumbrado a trabajar en el Pacífico, luego voy al otro lado, y no, o sea, ahí pueden convivir pseudopuntipenis y albimanus. Bestitipenis lo tenemos muy cercano a Chiapas, a Oaxaca y Veracruz, Tabasco también hay casos. Y Darlingii ya había mencionado que está en la selva de la Candona, ¿no? Únicamente, y en el estado de Quintana Roo. Esta es una gráfica de Anopheles pseudopuntipenis, pero no es gráfica, pero es una pintura al óleo que lo hizo Margarita Villar Treviño, mi hermana. Es una nueva área, una nueva línea, mire cómo le quedó bonito. Una nueva línea que tenemos con mi hermana. Ella pinta muy bien esto desde niña y entonces estamos colaborando. Yo no sé nada de pintura, ¿no? Yo sé de vectores, taxonomía, las Anopheles limanus, pseudopuntipenis, las aegyptias, los pictus, incluso también chinches de los tretominos, Tretoma dimidiata, palidipenis. Entonces hemos armado, ahorita llevamos 11 pinturas y este proyecto que es personal lo vamos a ampliar. Y esto pues sirve mucho para diferentes o diversos tipos de personas, para animar, darle a conocer una nueva técnica de enseñanza-aprendizaje y nos está funcionando muy bien. Vean nomás, ese es el pseudopuntipenis. En México, aquí está México y fuimos a estudiar en un proyecto de CONACYT también hace varios años, 5 años atrás, todo el país. Ya hemos hecho varios muestreos y hemos encontrado que en todas partes de México hay anófeles. En la parte norte, básicamente encontramos Anopheles pseudopuntipenis y franciscanus. Antes, en el pasado, se consideraba a franciscanus una subespecie de pseudopuntipenis, pero ya con los estudios de Darcy ya se dijeron, no, estas son 2 especies. Bueno, entonces, es en la parte norte. Nos clavamos mucho, más bien, hicimos mucho énfasis en Nuevo León, porque es una área muy bonita, ahí es mi tierra, Nuevo León, y aparte que ha sido poco estudiada. Entramos a lugares, por ejemplo, turísticos. Hay un lugar que se llama El Potrero Chico, en Hidalgo, Nuevo León, y ahí nos fuimos a un lugar que se llama El Nacimiento, que nace agua de las rocas, de las montañas.
agua cristalina y puedes tomar agua sin ningún, ¿cómo se dice? Tratamiento. Nada, o sea, ahí mismo lo tomas, bien rica. Pero ahí encontramos pseudo-puntipenis, encontramos franciscanos, puntipenis, por primera vez, porque nadie ha estudiado ese lugar. Y luego otros lugares que se llaman La Popa, la gente de Nuevo León conoce muy bien esos lugares. Yo no lo conocía, yo soy de allá, pero nunca había estudiado La Popa, Nuevo León, y ahí encontramos también puntipenis, pseudo-puntipenis, franciscanos. O sea, vaya, he estado conociendo mi estado a través de los proyectos. Y también en el otro lado, en la parte de Sinaloa, encontramos en un lugar que se llama Choix, Sinaloa. También es un lugar muy bonito. Todo México es muy bonito. Ahora, desafortunadamente, está un poco complicado ir ahí por la inseguridad, pero bueno, es otro tema. Y ahora, en resumen, en todo México, también nos enfocamos a estudiar la selva lacandona. Fue un reto total, muy interesante. Y encontramos en una sola localidad, se llama Nueva Jerusalén, encontramos cerca de 11 especies diferentes, entre ellos Gabaldoni, Eiseni. Yo no conocía Gabaldoni. Y ahí encontramos toda esta diversidad de especies, muy bonito. En general, en este proyecto que duró duró 10 años, este proyecto, encontramos que la especie más abundante fue Pseudopuntipens, ese es un estudio a nivel nacional, con 52.9, 91%, seguido de avimanos, como el más abundante, y franciscanos en la parte norte. Puntipenis está en la parte norte, en la parte de acá de Nuevo León, Coahuila, ahí lo encontramos muy abundante. Y luego Vestitipenis también es de los más abundantes a nivel nacional, Vestitipenis y Darlingui. Si nos damos cuenta, estos son los que, el Pseudopuntipenis, Alimanus, Vestitipenis y Darlingui han sido incriminados como vectores primarios. Puntipenis en el pasado, hace muchos años aquí en México, tal vez en los años 60, hubo un papel importante en la transmisión, pero ya, de hecho, en la parte norte de México no hay malaria. Hay muchos mosquitos, ahí están los mosquitos. Y eso, o sea, más que todo el problema es que te están picando, estás tú conviviendo, te cuentan un sábado, una tarde con la familia, o todas las tardes estás conviviendo en el verano, y están pique desde temprano y ya están molestando, y este pseudopuntipenis es un mosquito muy grande, y es dolorosa su picadura. Entonces, el problema de malaria en México, en la parte norte, no es, no representa ningún problema el pseudopuntipenis, más que la molestia, ¿no? De estar ahí. Y en la parte sureste, ahí sí tenemos el foco principal en la selva lacandona y Chetumal, abarca también, y aquí en lo que es la costa de Chiapas. El segundo foco más importante, que ya son pocos casos en México, y es Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Ahí está otro foquito. Entonces, vaya, en los últimos 10 años no se han presentado más de 1,000 casos en México. Estamos a unos pasos de terminar. Entonces, tenemos que hacer un último esfuerzo, bueno, para uno que ya tiene muchos años acá, para terminar. Cuando yo llegué en el 89, el 15 de enero, todavía me acuerdo, había 130 y tantos mil, como 135,000 casos al año. Imagínense, de 139,000 casos ha disminuido en los últimos 35 años a menos de 1,000. Pero ahí está. Entonces, no podemos decir, vamos a convivir así y ya no pasa nada. Es un problema la malaria, el paludismo, que es la misma enfermedad, que si lo dejamos o lo abandonamos y decimos, vamos a dedicarle mejor a otras enfermedades. No, hay que dedicarle a dengue, a Zika, a chikungunya, a Chagas, leishmaniasis, sin dejar el paludismo. El paludismo tenemos que tener como meta terminarlo, erradicarlo, eliminarlo, ¿no? Es una meta. Y para eso estamos ahorita haciendo proyectos para obtener financiamientos y CONACYT, y buscar cómo conocerlo más. O sea, como lo hacen allá, hacemos lo mismo nosotros. Vemos dónde pica más el mosquito, si en el interior, outdoor, o sea, fuera de la casa, dentro de la casa, cómo son sus criaderos, dónde están sus criaderos, y nos estamos enfocando. Antes estudiamos toda la selva, lo más que pudiéramos, cualquier charco, arroyo que encontráramos, ahí hacíamos muestreos.
Ahora nos queremos enfocar básicamente en aquellas casas o localidades de alta incidencia de paludismo. O sea, donde están los casos, ahí vamos a ir. Y hacemos un control focal. O sea, alrededor, por ejemplo, la meta no es acabar con todos los moscos. No, es imposible, o sea, no se puede. Y meter insecticidas así nada más a todo a selva no es viable, o sea, no es ni siquiera imaginado. O sea, es irnos focalmente a la localidad problema y ver, geoposicionar al paciente, darle seguimiento, y la casa pues sí se puede rociar intradomiciliarmente y los criaderos, también hacer un control hacia químico, un control cultural, tapando los charcos que no tienen caso. Hay veces, hemos encontrado, por ejemplo, esta localidad se llama Nueva Jerusalén, y pues, andaba buscando, ¿no? Había una charca, un pozo de agua con algas, que no tenía caso que existiera. Ahí estaba nada más, y estaba cerca de una secundaria, que bueno, es una primaria secundaria, porque en la mañana primaria y más tarde secundaria. Pero a lo que voy es que ahí está un pozo de agua que no tiene sentido, se puede tapar. Hacemos un control, como rellenando todos esos pozos que no tiene caso que existan. Entonces, entonces ahí mismo nace, en esta misma localidad, nace un río, o sea, hay una vertiente que cruza todo el pueblo. Tampoco podemos decir, vamos a taparlo, vamos a hacer, no, pues obviamente no. Son lugares muy bonitos, agua cristalina que está brotando, ¿no? Pero sí se puede hacer, es recomendarles que vayan quitando toda la alga a los lados. Porque se forma el alga, el pasto, entonces tienes que quitar el lugar donde se crían las larvas, al menos dentro de la localidad, o a unos kilómetros más, o sea, sigues para que los moscos, o sea, el problema es que no haya control, o sea, que haya un control menos agresivo al ambiente en esas zonas, pero sí se puede quitar. Y incluso había ramas caídas donde acumulan detritus, hojas muertas. Bueno, ahí encontramos Gavaldoni, es un lugar muy bonito para Eiseni y Gavaldoni. Entonces, si tú quitas esto, o sea, que corre el agua, que no haya algas, un control así de este deslame que le llamamos nosotros, este sí funciona. Y entonces hay que hacer una labor con la gente de ahí en la localidad para que constantemente estén haciendo limpieza. Entonces, Pues, perdón, adelante, no, adelante, adelante. y ya para terminar, porque esto es muy largo, podemos estar platicando horas. Sí, sí. Nada más quería explicar un poquito que nos hemos dedicado los últimos años también a establecer colonias de mosquitos, porque ahí es donde vamos a hacer experimentos de bionomía que lo vamos a llevar después a campo, ¿no? Pero en aquella época del 89, el primer reto era establecer Anopheles pseudocuntipenis. Nos fuimos a la literatura y nada más había un reporte de colonización en Panamá, pero ese método lo queríamos implementar aquí en Tapachula y nunca funcionó. ¿Cuál era el método? Que tenían las jaulas pegadas a una ventana y que les llegara el sol. Esa era la novedad en aquella época. Aquí, por más, no funcionó. Entonces tuvimos que desarrollar un método. Y este método que desarrollé me llevó cerca de 9 años, nada más. Lo tomaba y me aburría, me enojaba y volvía otra vez a tomarlo. Digo, tiene que funcionar. Y finalmente le encontramos, gracias a Dios, porque normalmente la literatura nos dice que tenemos que tener los mosquitos con aire acondicionado, en clima de 25 grados, alta humedad, bien cuidados. Entonces seguimos esas recomendaciones y no funcionó. Finalmente dijeron, voy a hacer lo contrario, voy a tratar de estresarlos, casi matarlos. O sea, les puse luces en el día, luces calientes, es una luz jardinera. Y hacía una temperatura de 30, 32, 33, entonces los dejaba todo el día. Y en la tarde noche, como a las 6:30 que empieza a oscurecer aquí en Tapachula, les bajo, o sea, les pongo el aire acondicionado a 25 grados, ya se sienten relajados. Entonces hay una fórmula que yo le puse: estrés seguido de confort desencadena la cópula.
y funcionó. Entonces yo estaba pensando en los mosquitos. Si están muy cómodos, si no, pues yo tengo que reproducirme, voy a morir. A lo mejor es mi último día de vida. Estaba analizando, tratando de psicoanalizar a los mosquitos. Entonces, en el calor, en el día, mucho calor, que el mosquito se sienta estresado, que sienta que se va a morir, y a la hora que está con las hembras, ya en la tardecita, dice, no, pues vamos a copular, no sea que sea nuestro último día de vida. Y funciona ese método, fíjense, para pseudocuntipenis, lo hemos trabajado, lo publicamos, para vestitipenis, también hemos levantado colonias, incluso hice unos pruebas últimamente, de Darlingi, del célula la canona, aquí tuve una colonia por 9 meses. Nada más que ahí sí, en Darlingi, me enfrenté con otro problema. Dije, bueno, ya la cópula, pues yo dije, ya di por sentado, ya tengo la colonia de Darlingi. Pero las hembras ya inseminadas y se les daba alimento de sangre, con un conejo que se rapa y todos los cuidados ahí se le pone a las hembras que coman. Y resulta que la hembra grávida ya inseminada no ponía huevos. Eso fue nuevo porque yo no me había encontrado con ningún anofelino, ninguna especie de anófeles que tuviera ese comportamiento. Ya que el principal reto era primero que copular. Ya copularon, ya casi ya tienes el camino ya. Ya venciste, ya lograste la colonia. En el caso de la Lingy, no. ¿Por qué? Porque falta otro obstáculo, que pongan huevos estas hembras. Y se me ocurrió, bueno, aquí en México nunca logré ese objetivo, ¿eh? Después tuve que salir a hacer capturas, dejé la colonia encargada aquí, fui a capturar, no me acuerdo ni a dónde, pero después de 15 días que regresé, la colonia se perdió. ¿Por qué? Porque no se logró poner que las hembras pusieran huevos. Pero bueno, fue una experiencia de todos modos, el comportamiento de Dalí. Después fui invitado por la Naval de los Estados Unidos a trabajar en Iquitos, Perú. Eso fue en el 2000, hace como que serán 7 años, 5 o 7 años. El reto era establecer por primera vez Darlingi en esa localidad. Bueno, yo pienso que a nivel histórico, porque nadie lo había levantado. Y ellos tenían también reportes de 1920 cuyos métodos no funcionaron. Entonces, con eso me invitaron, si yo podía, me preguntaron, ¿tú puedes? Sí puedo. Primero Dios, allá voy. Y en 45 días los hice copular fácil. O sea, no fue problema de la cópula de Darlingi en Iquitos, Perú. Estuve trabajando. Pero viene lo siguiente, dije. No, me volvió otra vez. No querían poner huevos. Estas hembras de Darlingi. Y se me ocurrió, dije, a lo mejor Darlingi se comporta como los aedes, que ellos tienen que poner un recipiente negro para que sean estimulados a poner huevos. Entonces, meditando un rato ahí en el río Najay, que se llama, me fui a meditar y a pensar cómo lo iba a hacer. Pues hay que comprar trastes, poner agua de criadero, traer plantas nativas para algún olor que los estimulara a poner huevos. Pero es difícil conseguir recipientes negros allá. ¿Por qué? Pues está lejos. Es una ciudad que está, cuya entrada es solamente por avión o viniendo por Brasil en barco. Y entonces ya tenía yo las hembras grávidas listas para poner huevos, pero no tenía los recipientes. Y entonces dije, voy a hacer un experimento, a ver qué pasa. Y entonces agarré unas bolsas de basura negras, fíjate, y las forré mis recipientes blancos con estas bolsas de basura negra, las pegué con un masking ahí, y las metí junto con el agua de criadero, con las hierbas, o sea, con las plantas de criadero, y puse ahí 6. Entonces, obviamente esa noche yo estaba pensando, dije, quiero ver qué pasa. No podía dormir bien hasta el día siguiente, tentando, vamos a ver si pusieron huevos. Entonces, eran 2 jaulas, ¿sí? Una con mi experimento de trastes recipientes negros, con este plástico negro, y la otra era la jaula normal, con los recipientes blancos y las hembras grávidas. O sea, es un experimento a ver si la variable con estos recipientes negros funcionaba o no. Y sacamos los negros, los blancos, y encontrábamos 5 o 6 huevos en 6
6 recipientes, un traste de oviposición. Después fuimos a la otra experimento, sacamos 6, y de primero 500 y tal, 800, 900, o sea, un éxito. O sea, esto fue lo que nos dio la pauta para establecer Darling en este lugar de la selva, del Amazonas. Y ya después lo demás ya es rutina, ya se venció este último problema, vamos a llamarle reto de estimular las hembras grávidas de Darling. Se logró. ¿Cómo? Pues usando los recipientes con negro. Ya después se compran cosas negras, los recipientes negros no usan este método. Lo principal es el color negro. Y sí funciona. Pues qué bien, doctor. Entonces, eso es lo que, digo, a grosso modo, puedo platicar mucho, pero es lo que yo quería explicar. Lástima que no nos alcance tanto el tiempo. El tiempo nos limita, ¿no? Pues bueno, doctora, entonces no sé si nos quiera comentar para finalizar nuestro podcast. Darling es un dolor de cabeza. Y bueno, en Iquitos, la gente de la universidad tenía toda una casa alquilada, que toda la casa era un insectario para las crías de Darling. Y eso es fundamental para los estudios moleculares, y cualquier estudio que se quiera hacer, es fundamental tener las colonias, eso es fundamental, pero el costo de mantenerlas es muy grande, es muy grande. Pues sí, hay que Requiere hacer un mucho sacrificio. recurso personal dedicado únicamente a las colonias. Sí, hay que hacer un sacrificio para las instituciones de salud, o sea, que los gobiernos pongan dinero, porque es una manera muy importante para obtener información sobre estos insectos, dónde podemos atacarlos, o sea, Claro. específicamente su comportamiento, lugar, etc. Entonces, pues aquí estamos para servir. Gracias, doctor Cuauhtémoc, también le agradecemos. Aquí estamos. Ya, pues bueno, ya terminamos este podcast. Gracias. Chévere, gracias. Un abrazo un abrazo y encantada de compartir. Gracias, hasta luego. Hasta luego.